Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. No solo basta la infraestructura para generar una sociedad inteligente, es necesario que éstas se ocupen por gentes con deseos de aprender. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar el promedio de dos vectores. Se debe crear entonces la función promedio. Se plantea la solución en un programa de 29 líneas. En la línea 4 se importa la librería random. Esta librería permite generar valores aleatorios. Línea 6 a 13 vemos la función promedio. Esta función se encargará entonces de hallar el promedio del vector. Recuerde que las funciones son bloques de código aparte que se encargan de realizar una tarea y retornar o no un dato. Entonces en la línea 6 con la palabra def se define o declara una función. Esta función se llama promedio, recibe como parámetros un vector y n, que es el tamaño del vector. Observe que las funciones y cualquier estructura, bien sea ciclo o condicional en Python, no se manejan por llaves. O sea, el bloque de código no se maneja por llaves, sino por tabulación. Entonces aquí declaramos la función y terminamos con dos puntos, y luego las líneas de código que pertenezcan a la función llevan tabulación. Por eso las líneas 8 a 13 pertenecen a esta función promedio. Bien, entonces para hallar un promedio, recuerde que es la suma de datos sobre el número de datos. Simplemente en la función declaramos una variable, o mejor, línea 8 se inicializa una variable suma en 0, y en un ciclo se recorre el vector, se suman los datos, y en la línea 13 se retorna suma sobre n, que es la suma sobre n, que son los datos. Esta función es invocada más abajo. Fuera de la función, en la línea 16, la variable n recibe un valor ingresado por el usuario. Input es un método que permite obtener datos de entrada. Entre comillas se indica el mensaje al usuario para que ingrese valores. Entonces aquí indicamos que ingrese el valor de n. N ya sabe entonces que será el tamaño de los vectores. Como en Python las variables no se declaran, entonces una variable será el tipo de datos según la información que almacene. Entonces n será de tipo entero. Y en la línea 18 una variable vec1 se inicializa con n elementos vacíos. Igual línea 19, n elementos vacíos para el vec2, o sea vectores o listas vacías. Los vectores son estructuras repetitivas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Para llenar estos vectores con valores aleatorios vamos a recorrerlos en un ciclo, líneas 21 a 23. Los ciclos son estructuras repetitivas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Este ciclo for tiene variable controladora i que va de 0 a n, y entre este ciclo se llena el vector 1 y el vector 2 con valores aleatorios del 1 al 1000. Línea 25 se imprime el vector 1. Print es una instrucción que permite mostrar información por pantalla. Con solo escribir el array, Python automáticamente imprime los datos. Y en la línea 26 se imprime el promedio del vector 1. Observe que como instrucción de salida también se imprime la invocación a una función. Aquí se invoca el promedio, la función promedio, se envía el vector 1 y el valor de n. Ya sabe que esta función retorna un valor numérico. Este valor numérico se convierte a string para poderse ver por pantalla a través de la función print. Lo mismo con el vector 2. Esta fue la tutoría. El ejercicio: crear un programa que permita hallar el promedio a varios vectores usando una función. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.